Génesis 4, 16, 17, 18 y 19. Y después brincamos al versículo 23 y 24 del mismo capítulo. Solamente para poder hablar de un personaje, no de toda la historia del capítulo 4, ya que está entrelazado, concuerda, pero queremos enfocarnos en algo hoy importante. Tenemos Génesis capítulo 4, mis amados. Leamos entonces la palabra que es bendita y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael y Mehujael engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec. Versículo 19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Vámonos al versículo 23 y 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Alguien dijo eso allá por el Nuevo Testamento, esa frase, ¿verdad, hermanos? Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Oremos. Buen Dios y Padre, maravilloso Dios santo y poderoso, bendito eres, Dios creador del cielo y de la tierra. Hoy venimos, Señor, a refugiarnos bajo tu presencia, tu mano bendita, tu mano poderosa, tu mano santa. Te pedimos, Señor, que guíes nuestro camino, nuestra vida, nuestro pensamiento, Señor, en este día. Que tu palabra hoy pueda salir desde tu corazón hacia el corazón nuestro. Que nuestro pensamiento sea cautivado por la misma. Y que tu Espíritu Santo hoy nos traiga paz y nos traiga esperanza a nuestros corazones. Padre, te damos a ti toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Gracias. Bueno, hemos leído un pasaje muy interesante de la Biblia, un poquito tal vez no confuso, pero muy polémico y tal vez muy ventajoso, vamos a ponerlo de esta manera, para algunos, ¿verdad? No para todos. Un pasaje que probablemente diría alguien: eso es lo que estaba esperando de confirmación para engancharme a otra mujer. Pero no es el punto, no es en sí la razón por la que el texto que hemos leído existe para tomar ventaja. Como dicen algunos, si Salomón tuvo 1000 mujeres, ¿por qué yo no tengo otra, verdad? No es tampoco la idea, ni es tampoco el propósito por la que quedó escrito o quedó esa historia en la Biblia. Aunque mucha gente aventaja y toma, ¿verdad?, la osadía o la sinvergüenzada para poder tomar ventaja de esto. Es como decir, Jesús hizo vino y como Jesús hizo vino, pues vamos a echarnos el trago, dice la gente. No, tampoco es la idea. Entonces hoy vamos a entender una parte interesante en la Biblia. Y hoy yo quiero hablar de la familia, que ese es el punto, la familia. Y hoy quiero usar como tema, y es cuidar la familia, que es de grande importancia. La familia es de grande importancia. Cuidar la familia es de grande
importancia, es de grande importancia. Entonces, cuando hablamos de este tema que es muy extenso, pero a la misma vez muy importante, no podemos ignorar que estamos en tiempos difíciles, por no decir en tiempos de guerra, hermanos. Estamos en tiempos difíciles donde los enemigos de la familia se multiplican día con día. Entonces, si estamos en un tiempo tan difícil y donde los enemigos se multiplican día con día, es necesario entonces retornar a los principios de Dios para nuestros hogares. Entonces, entendamos que para poder nosotros instruir nuestra familia, nuestros hijos, es importante retomar principios. Y aquí estamos hablando de los principios de Dios a la vida de nuestros hijos. Es muy importante cuidar de la familia en estos tiempos tan difíciles, que estamos viviendo en tiempos difíciles. Y como estamos viviendo en tiempos difíciles, es importante tomar en cuenta de que nuestra responsabilidad es de cuidar de nuestra familia. Así que entendamos hoy esta parte tan interesante de lo que la Biblia nos enseña, y es de que la familia está siendo amenazada. La familia o las familias están siendo amenazadas. Y tenemos aquí un sinnúmero de enemigos, porque la familia tiene enemigos. Así como el país tiene enemigos, así como los vecinos tienen enemigos, así como todo el mundo tiene enemigos, las familias, hablando en el núcleo, y ahorita vamos a explicar esa parte, el núcleo familiar tiene enemigos. Los enemigos son aquellas cosas o aquellas personas que no quieren de que haya felicidad o que esté completamente feliz la persona, el hogar o la persona, en este caso hablamos singularmente. Pero cuando vemos aquí este caso, que es importante en lo que es la Biblia, el concepto aquí de lo que es la familia es extremadamente importante en lo que se lleva o se conoce la Biblia, tanto en el sentido físico como también en el teológico. Así que cuando hablamos en esta parte de la parte física y teológica, estamos hablando en el sentido de Dios, de lo que Dios piensa, de cómo Dios piensa de la familia y de lo que en sí piensa la sociedad, el gobierno, el ser humano en general. Entonces, cuando hablamos de este concepto de la familia, es de una manera entender su principio. Y cuando hablamos de su principio, como podemos verlo en la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28, nos habla de este principio, donde la Biblia dice: y los bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El plan de Dios para la creación aquí, mis amados hermanos, era que los hombres pudieran multiplicarse y tener familias, y de esa misma manera cumplir el propósito y el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios o cuál fue el plan de Dios del principio? De que la tierra se llenara de seres humanos, de familias. Ese fue el propósito y el plan divino de Dios. Ahora, cuando entendemos aquí esta parte tan interesante de lo que el capítulo 2 y el versículo 24 nos sigue enseñando, y a ellos de una manera con sus hijos que se convertirían en familias, que esta es la parte de lo que hoy podemos llamarle fundamentalmente, o el fundamento esencial en lo que concierne a la sociedad humana. Entonces entendamos que para poder tener una sociedad tenemos que tener una familia. No puede haber una sociedad si no hay una familia. No puede haber seres humanos si no hay una familia. Tiene que haber una familia. Una familia se compone de esposo, de esposa e hijos. Una familia, como se conoce y como se puede llamar el núcleo familiar de la sociedad. Si no hay una familia o un núcleo familiar en la sociedad,
la sociedad entonces no tendría sentido. Tendríamos serios y grandes problemas en la sociedad si no existiera una familia en la tierra. Entonces, estamos hablando de que si no hay una familia normal dentro de la sociedad, entonces la sociedad no sería normal, sería anormal, hermanos. Y ese es el grande problema que tenemos en la actualidad. El problema de la actualidad es que hoy en día se quieren emparejar hombre con hombre, mujer con mujer. Y es algo que no está establecido en el patrón bíblico. Y si eso no está establecido en el patrón bíblico como una norma normal o principio de Dios, no va a trabajar, no va a funcionar, no va a tener el debido respaldo de Dios, ni va a ser bendecido. Aunque digan por ahí y que les den la bendición y que alguien por ahí se preste como ministro para realizar esa ceremonia, no está la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios está establecida en sus principios y en sus bases. Estamos ahí en esa parte, hermanos. Entonces no podemos quitar principios, no podemos quitar lo que Dios estableció y pedir la bendición. No, eso definitivamente no. La bendición de Dios está en las bases de Dios. La bendición de Dios está en los principios de Dios. La bendición de Dios está en la obediencia hacia Dios. Entonces, no puede haber bendición si no hay obediencia a los principios y mandamientos de Dios. Aleluya. Entonces, entendamos algo bien interesante, porque cuando nosotros hablamos de esto, déjeme definir esta parte, porque es importante que entendamos lo que para nosotros significa núcleo, porque hablamos del núcleo, el núcleo familiar, el núcleo aquí, y pues sí es importante. El diccionario lo define como parte central o más importante de algo. Eso es lo que lo define como núcleo el diccionario. Ejemplo, cuando el diccionario lo define en 5 puntos bien importantes. Número 1, la física. Cuando lo define como parte de la física, dice el diccionario que es parte central del átomo de carga, de lo que es la carga eléctrica o positiva, que contiene la mayor parte de la masa atómica. Así lo define el diccionario. El diccionario lo define también en la parte de astronomía, como también parte más densa y luminosa de un astro. Así lo define el diccionario, que es la parte más densa y luminosa de lo que es el astro. Entonces, también lo define como en la parte biológica. En la parte biológica también se conoce como el organulo principal de las células, de lo que se conoce como eucariotas, que tiene el contenido en el citoplasma, y que de una manera está constituido esencialmente por se conoce como la cromatina, o donde se conoce que también está el cromosomo y todas estas cosas que se define como en la parte del ADN del ser humano. Ahora, cuando se habla aquí de lo que es la biología, que yo sé que muchos aquí conocen de lo que es biología, que estudiaron de todo ello, cuando habla de la biología, está hablando de lo que es la parte importante de lo que es la célula. Y cuando habla de la parte más importante de la célula, está hablando de lo que le da la vida, o lo que le da lo que es la parte, se me fue la palabra, importante de lo que es la vitamina y todas esas cosas para poder sobrevivir. Pero también es la protección de lo que es la célula. Entonces, cuando se habla esto en lo que es biología, se está hablando de que no solamente se alimenta, sino que también se cuida. No solamente se cuida, sino que también existe una protección hacia la vida de las células. Entonces, cuando hablamos de esta parte que es importante, en la parte lingüística, el diccionario lo define como un elemento fundamental de un síntoma.
Y cuando aquí esta parte de lo que el diccionario define, en esta parte que es el síntoma, que es el nominalmente, que es el nombre, en lo que es aquí, esta parte interesante de lo que es el núcleo terrestre, que es aquí se define como la tercera parte de lo que es la profundidad de las capas de la tierra, está hablando de algo que es fundamental. Y de lo que cuando hablamos del núcleo, estamos hablando de lo que es el centro, de lo que es más fuerte, de lo que es más sólido, de lo que alimenta, de lo que cuida, de lo que protege, de lo que es la base. Eso es lo que en sí se refiere la palabra núcleo. Y cuando vemos dentro de lo que es, y para nosotros hoy dentro de la sociedad, el hablar el núcleo familiar, estamos hablando de que no es una familia solamente por decirlo, llamarlo familia. No, sino que cuando llamamos que es el núcleo familiar, estamos hablando que esa familia se compone de padre, se compone de madre y se compone de hijos. Pero se compone de principios, se compone también de lo que son, lo que es moral, de lo que se compone también de amor, de misericordia, de compasión, pero también de educación. Entonces, un hogar no solamente se define porque ya viven juntos. No nos engañemos, porque ese es el problema hoy en día que tenemos en nuestra sociedad y en nuestras generaciones, que ha existido, sí ha existido, pero hoy se ve más que nunca. Hoy en día se juntan y cuando ya tienen hijos o cuando ya tienen 10 años o 15 años de vivir juntos y dicen, ahora sí ya nos conocemos, vamos a casarnos. Ese es el error que comete hoy en día mucha gente. Eso no es un hogar con núcleo, no, eso es sencillamente un hogar por querer vivir una pasión desenfrenada probablemente, o querer a ver cómo nos va, porque si no me va bien contigo, pues tengo la oportunidad de irme con otro o con otra. Entonces no están tomando en serio lo que es el rol de matrimonio, de hogar, de casa, de padre, de madre. Ya hay hijos y ya no hay una seriedad para cuidar o dar una educación a los hijos. Yo hago la pregunta, ¿qué educación le daríamos a los hijos en un hogar que está desordenado? Porque llamémosle de esa manera, es un hogar desordenado. Es un hogar donde no tiene principios. Es un hogar donde no tiene un fundamento básico. Y aquí entendamos si esto lo podemos llamar enemigos de lo que es el matrimonio, la familia. Este es el gran problema que hoy tenemos en la sociedad. Me voy a meter a problemas, pero vale la pena, hermanos. Vale la pena. Cuando nosotros hablamos del patrón bíblico, entendamos en esta parte que también vemos desde el principio que los miembros de la familia debían de cuidarse mutuamente. Entonces, cuando Dios pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano?, la respuesta de Caín es la gran respuesta frívola de él. Y dice, yo soy el guarda de mi hermano. La implicación es que si se esperaba que Caín fuera el guardia o el guardián de Abel, su hermano, también viceversa. No solamente se esperaba el cuidado también de él, sino también especialmente de su hermano. Pero aquí vemos la parte más atroz y frívola, porque fue el primer caso registrado en la Biblia donde vemos el fratricidio o el asesinato de hermano, que este fue Abel, el que Caín mató. Entonces vemos aquí que la Biblia tiene un sentido más colectivo en lo que concierne a las personas y de lo que es de la familia, en que se tiene de una manera generalmente, culturalmente, en esta parte de lo que fue en la vida oriental y de lo que hoy tenemos en la vida occidental. Entonces entendamos aquí que aquí la Biblia no está hablando de individuo o individualmente, sino está hablando de familia, está hablando de lo que al principio fue. Se recuerda la historia, ejemplo, Noé. Dios salvó a la familia de Noé. No quería salvar solo a Noé, quería salvar a la familia de Noé, y así fue. Dios le dijo que entrara al arca Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. De la misma manera tenemos el ejemplo de Abraham.
Abraham, recordemos que cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, vemos de que no solamente llamó a Abraham, sino llamó a la familia. Y la familia salió con él. Entendamos que la historia de esa manera nos sigue enseñando cómo Dios trabajó en la vida de las familias, en la parte mosaica o en la parte de la vida de lo que fue Moisés, el ejemplo de los 10 mandamientos. Hay 2 mandamientos aquí bien importantes que la Biblia nos enseña. Y aquí nos enseña cómo mantener la cohesión de la familia. El 5.º mandamiento aquí es de una manera relativo a honrar a los padres y que tiene por objeto reservar o conservar la autoridad de los padres en los asuntos familiares. De la misma manera, cuando vemos en el 7.º mandamiento que prohíbe el divorcio o el adulterio, donde aquí la Biblia nos enseña de que se protegería el matrimonio con santidad. Entonces, la Biblia nos enseña esta parte tan interesante. El problema hoy en día de nuestra sociedad es que tenemos un concepto muy equivocado de lo que es matrimonio y familia. Ese es el serio y grande problema. Porque muchos, aunque entendemos que tenemos una vida pasada, una vida cuando no tuvimos una experiencia con Dios, en la vida cristiana, entendemos que venimos arrastrando un pasado. Tal vez no todos, algunos venimos arrastrando un pasado. Pero ese pasado quedó. Ese pasado Dios ya lo perdonó, ya fue borrado. Aunque en su momento Dios nos llamará a cuentas. Pero Dios en su misericordia y en su grande bondad y por la muerte de Cristo Jesús, nuestras vidas, hermano, tendrán un perdón si somos fieles a Dios. Si permanecemos en Dios, si servimos a Dios de corazón, si entregamos nuestras vidas directamente a Dios a través de Cristo, nuestras vidas tendrán, hermano, un perdón, porque entonces Dios sería Dios injusto, pues. Pero si lo ponemos hoy en esta parte de que muchas de las veces hay personas que aún dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, dentro de las cosas de Dios, todavía piensan en divorciarse. Piensan en recasarse 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Dicen hasta que encuentre la pareja perfecta. Ese es el problema que tenemos hoy. Ese es el gran y serio problema que tenemos. Porque la Biblia no apoya eso. Hubieron momentos, sí, hubieron momentos donde el mismo Señor Jesucristo habló y le dijo a aquella gente: si en el principio les dijo Moisés dio carta de divorcio, fue por la dureza de vuestro corazón, les dijo. Pero no porque eso haya sido del principio. Jesús lo dejó bien claro cuando le hicieron la pregunta, hablando de lo que es el divorcio. Bíblicamente, el principio lo vemos de que Dios hizo hombre y mujer. Y le hizo mujer al hombre, porque dice la Biblia que lo vio que estaba solo. Entonces la Biblia dice que le haría, ¿qué, hermanos? ¿Cómo dice la Biblia? Que dijo el Señor: le haré ayuda idónea. Entonces, entendamos esta parte. La importancia de la familia puede verse en las disposiciones de lo que aquí fue el pacto mosaico. Esto Jesús, hermano, de una manera entendió este fenómeno, si así le podemos llamar, que no fue excluido de lo que fue el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús establece muchos de los mandamientos que hoy nosotros podemos tenerlos como prohibiciones. Jesús habló sobre la santidad del divorcio y contra el divorcio. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que para nosotros aquí es esta parte tan importante de lo que es la vida familiar, el núcleo familiar, es que el núcleo familiar tiene que estar intacto. Si el núcleo familiar se golpea, entonces dejará de ser un núcleo, dejará de tener protección, dejará de tener la fuerza que necesita tener. Una familia que es golpeada, una familia que es lastimada, una familia que es herida, no tendrá la suficiente fuerza para poder proteger a la familia. No sé si me estoy explicando. Una familia que ha sido rota, una familia que ha sido golpeada, no tendrá suficientemente la capacidad para poder corregir los problemas. Déjeme explicarme. Por ejemplo, en mi casa, en mi hogar, en mi familia,
Lo que yo hice antes de venir a Cristo, eso quedó, como dije, a la historia. Mi vida comienza desde que conocí a mi esposa. Nos enamoramos, nos casamos, hicimos un pacto ante Dios y ante las autoridades. Prometimos amor, nos prometimos fidelidad. Hasta aquí no he visto en ella una infidelidad. No he visto en ella una vida que quiera tal vez retractarse de lo que prometimos. Bueno, no me lo ha dicho, pues no sé si lo piensa, ¿no? Al menos yo no le he demostrado tampoco una infidelidad, ni tampoco una forma de decir ya no quiero estar contigo. Esto lo hemos dejado claro dentro de nuestra familia. Dios nos ha bendecido con 3 hijos. Y en la vida familiar que tenemos, nuestros hijos no nos han visto hasta este día agarrarnos del chongo, como decimos, ¿verdad, hermano? Del pelo. Y golpearnos, y empujarnos, o insultarnos, maltratarnos. Incluso mis hijos no tienen una imagen de un padre que llega con cigarro a la casa. No tienen la imagen de un padre borracho en la casa. No tienen la imagen de un padre mujeriego en la casa. No tienen la imagen de un padre que los ha golpeado y lastimado injustamente. Entonces no hay una imagen mala a la que ellos puedan decir voy a usar la misma imagen que se me está proyectando en la casa. El día de mañana que uno de ellos torne a hacer lo que acabo de mencionar, para nosotros como padres sería una gran vergüenza como padres, no como cristianos ni como pastores, sino como padres, porque en ningún momento les enseñamos esa clase de vida a ellos. Entonces sería una afrenta, sería un golpe, sería una ofensa el que uno de ellos llegara a tomar esa clase de vida, o algún momento de la vida se casaran, que Dios permitiera que se casaran y tuvieran su familia, y que en algún momento de la vida lleguen y digan, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar porque ya no aguanto a esa mujer, o porque me golpeó, o porque yo la golpeé y no podemos vivir. Para mí sería, y pienso que para mi esposa sería una catástrofe, sería un problema grande dentro de la familia, porque nunca le dimos el ejemplo. Y como nunca les hemos dado el ejemplo, será para nosotros una grande ofensa. Ahora, si en el caso mío eso fuera algo que yo haya reflejado en ellos, y que yo haya mostrado infidelidad y haya mostrado una conducta mala, negativa, y que el día de mañana ellos proyecten eso, ¿con qué cara yo voy a querer corregirlos cuando yo sé que yo lo he hecho? ¿Con qué pensamiento? ¿Con qué cara yo le voy a decir, hijo, lo que usted está haciendo está mal? Y que él me diga, pero si tú lo has hecho. Tú has sido infiel a la casa. Tú has llegado borracho a la casa. Tú fumas a escondidas. Tú usas drogas a escondidas. Tú dices malas palabras. Entonces, ¿con qué cara yo me voy a presentar para corregirlos a ellos? Gracias, hermano. ¿Con qué autoridad yo voy a corregir algo que yo no he corregido en mi vida? No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando el núcleo es lastimado, cuando las puertas se han abierto, cuando no hay una base, cuando no hay una protección, cuando se ha descuidado la familia, el hogar, el matrimonio, los hijos, entonces, hermano, cualquiera puede entrar y cualquiera puede salir a la hora que se les antoje. Pero cuando hay principio, hay valores, cuando hay fundamento, cuando hay orden en la casa, se puede corregir y decir, no, aquí esto no es permitido porque esto nunca se ha practicado en esta casa. Entonces, hay una razón por la cual nosotros podemos corregir y poder proteger, porque lo que estamos hablando es de protección, de cuidar lo que son los principios del núcleo familiar.
Porque si no hay un núcleo familiar, entonces el hogar se puede en cualquier momento, hermano, dividir, perder, irse, acabarse, porque no hay nada quien lo esté cuidando, pues. No hay una protección sobre de ellos. Entonces, cuando alguien no tiene una protección, hermano, cualquier viento, cualquier mirada, cualquier cosa lo hace cambiar. Ahora, entendamos aquí los versículos, entremos a lo que leímos. Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver con Lamec y esta parte? Bueno, déjeme entrar, porque cuando yo leí este pasaje a mí me dio mucha curiosidad y entendí algo bien interesante que hoy quiero transmitirle a usted. Porque cuando vemos la historia de Lamec en esta parte, y vemos aquí que en lo que puede pasar o puede suceder, y nosotros podemos ver aquí una figura, y esta figura o el diseño que podemos ver en esta representación son varias, y podemos verlo en el contexto del matrimonio o de la familia, y poder ver aquí un simbolismo, si podemos así llamarle, para poder entender lo que quiero mencionarle. Y esa es la genealogía. Porque cuando vemos aquí en la genealogía que se nos presenta de Lamec, es el sexto de lo que podemos ver en el versículo 17 y en el versículo 18. Y hablamos, si lo ponemos en el orden de Caín, Enoc, Irán, Mehujael, Metusael, qué nombre, ¿verdad, hermanos? Lamec, y por último está Lamec. Ahora, esto es interesante, pues que en la Biblia, el número 6, aquí la Biblia habla que el número 6 es número de hombre. Y cuando hablamos del número de hombre, esto pienso que sea o no sea casualidad, nos puede ayudar a entender algo muy importante que quiero yo mencionar. Y es que cuando hablamos de números y ponemos al hombre en el número 6, que fue en el día que fue creado por Dios, y que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis del número 666 que Juan vio, y la revelación que se le da le dice que es número de hombre, porque es número de bestia, también lo pone, es número de sistema. Pero no es tanto en sí un número, sino lo que representa ese número, o lo que representa ese personaje, lo que habla de ese personaje. Y cuando habla aquí del número 666, estamos hablando del anticristo, de la bestia, de este personaje que va a venir, hermano, en el momento de la gran tribulación a hacer de lo suyo. Aunque, ¿verdad? Se cree que probablemente ya ande por ahí comiendo pupusas y comiendo tamales, pero no sabemos por dónde. Pero la Biblia habla de que vendrá, aparecerá y hablará cosas grandes en contra de Dios. En otras palabras, el anticristo es todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios, todo lo opuesto a la ley y orden de Dios. El anticristo es aquel que va a venir a oponerse a Dios. Lamec aquí está representando una oposición. Lamec está aquí representando hoy una forma de desviar el propósito divino de Dios, como así Dios lo estableció del principio. Entonces, para nosotros Lamec aquí viene a representar el que desplaza de Dios o el que niega a Dios, el que viene a tomar una iniciativa propia, no la de Dios. El que viene a tomar un camino equivocado, no el de Dios, sino el de él propio. Lamec aquí es la persona que representa a la persona que toma su propia voluntad y no caminar la voluntad de Dios. Lamec es la persona que hoy para nosotros viene a ser el modelo de matrimonio que va en contra del establecido de Dios. Porque si usted se da cuenta, la Biblia nos enseña que Lamec aquí es el primer matrimonio que usa y toma dos mujeres en el matrimonio. Algo muy diferente a lo que Dios estableció al principio con Adán y Eva.
Lamec aquí es el que viene ahora a romper, hermano, lo establecido por Dios. Lamec es el que viene, en otras palabras, a rebelarse en contra de los estatutos de Dios. Lamec es el que va en contra de todo lo que se dice a lo que es la pureza de lo que es el matrimonio y de lo que es el orden familiar. Es aquel que dice, no, si nosotros podemos vivir y podemos procrear y podemos adoptar, si no podemos tener, hablando de hombre con hombre o mujer con mujer. Entonces, cuando nosotros vemos esta historia en la Biblia nos enseña que tomó dos mujeres. Una se llamó como, hermano, Ada, y la otra, Sila. El nombre de Ada significa ornamento, adorno, joyas, mientras que Sila significa sombra, coqueta, tinteo o campanada. Así se puede definir la palabra tinteo. Entonces, estas dos mujeres tienen un significado de lo que para nosotros hoy podemos mencionar, de lo que hoy puede ser la manipulación, la parte oscura, o de lo que se revela en contra del modelo de Dios. Entonces, cuando hablamos nosotros de esta parte que es en contra de lo establecido de Dios, es hablar de un hogar, de un matrimonio, de una familia que tiene problemas, de una familia que no tiene una protección, una familia que no tiene un rumbo, una familia que no tiene principios, una familia que ha perdido los principios y que tal vez en algún momento de la vida los haya tenido, pero decidió seguir su propio camino. Esto equivale a alguien que va en contra de lo establecido por Dios y lo define como una persona vil, como una persona que deshonró el principio de Dios. Entonces, no es que esté honrando a Dios, sino que ahora está honrando algo que va en contra de Dios. Y es en contra de Dios. El único que se ha puesto en contra de Dios es el diablo, es Satanás. Y si alguien no sigue los principios que Dios estableció, entonces se puede llamar rebelde. O se puede llamar, hermano, como el Señor le dijo a aquellos fariseos, le dijo, ustedes son hijos del diablo, les dijo. No es que yo lo diga, yo solo lo estoy repitiendo, hermanos. Entonces, yo lo quiero llevar a un punto importante, porque si le estoy hablando de esto difícil y duro, yo quiero llevarlo a un punto interesante. Porque cuando vemos aquí que de una manera estas dos mujeres representan lo que puede ser una destrucción, o lo que puede ser un desorden, o la manipulación, como la decisión de Lamec, y que viene aquí a representar una familia no estable, sin fundamento. Entonces pongámoslo hoy en este tiempo, pongámoslo en este tiempo, pongámoslo en este tiempo. Y hablemos de los enemigos del matrimonio. Hablemos de los enemigos de la familia. Hablemos de que las familias tienen enemigos. Hablemos de que dentro o fuera de las familias existe la envidia, existe la hipocresía, existe la infidelidad, existe, ¿qué más podemos mencionar que puede ser enemigo del matrimonio? La mentira. La mentira es un problema. La vanidad es un enemigo dentro del matrimonio. La coquetería es un enemigo dentro del matrimonio. ¿Qué podemos más decir que puede ser enemigo para el matrimonio, para el hogar? No dejamos a un lado las leyes que se están implementando en este tiempo, que no solamente estamos sufriendo dentro, sino que estamos sufriendo fuera legalmente. Porque en este día, hermanos, lo que está de moda es que están dividiendo las familias, están dividiendo los hogares, y ahora lo están usando como una ley, proclamando una ley, firmando una ley de que no importa las familias, hay que sacarlas, hay que quitarlas, hay que dividirlas. Eso va en contra de los principios de Dios. Entonces, el matrimonio, la familia tiene enemigos. Hay enemigos
en contra del matrimonio. Hermano, sí, hablamos de familias, somos familias. Hermano, a nosotros nos odian como familia, si usted no lo sabía. A nosotros nos odian vernos felices. A nosotros no nos quieren ver como familia, contentos, alegres, salir como familia, regresar a la casa, alegres, sin ningún problema. Hermano, eso es una bomba para nuestros enemigos. Entonces, hablemos del cuidado, hablemos del cuidar de la familia, hablemos de que Dios a nosotros nos ha dado una familia, nos ha dado un núcleo. Y nosotros como padres y como madres debemos de mantener el cuidado de proteger cuidadosamente, hermano, nuestra familia. Dios nos ha llamado a cuidar nuestra familia. ¿Escuchó, padre? ¿Escuchó, madre? Dios nos ha llamado a cuidar nuestras familias. Hay enemigos. No van a querer que nosotros estemos como familia. Van a haber enemigos. Pero Dios nos ha dado la capacidad, la inteligencia. Y no solamente la inteligencia, sino el poder para cuidar nuestras familias. Entonces, van a haber opositores. Van a haber cosas que se van a oponer en el camino. El enojo, la ira, hermano, la discordia. Pero Dios nos ha dado el poder para poder contrarrestar toda acechanza del enemigo en contra de nuestras familias. Ahora, déjeme brincar al otro punto y poder entender a Lamec, porque su nombre significa poderoso. El nombre Lamec significa poderoso. Y este nombre, a pesar de que significa algo positivo, algo fuerte, algo que imparte temor, llegó a ser vil o padre de vileza, si así podemos decirlo. De una manera deja una condición muy negativa. Palabras que nos hablan de una manera de su carácter fuerte y de una rebelión en su corazón, y que lleva a una baja y muy baja condición moral, que de una manera lo empobreció como persona, le bajó su dignidad como hombre, lo envileció. Es decir, al desechar el diseño divino de Dios, se hizo, hermano, vil ante Dios. Y aquí el poder entender aquí a este hombre de lo que significa Lamec, en el versículo 23 y 24 podemos tomar como ejemplo. El versículo 23 y 24, donde leímos, dijo Lamec a sus esposas, Ada y Sila: oíd mi voz, esposas de Lamec, escuchad mi dicho, que aún un varón mate por herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí hay una parte importante, porque donde se nos revela como un cónyuge, y aquí hablamos vengativo y agresivo. Esa es la parte que refleja Lamec. Una persona vengativo o vengativa, agresivo o agresiva. Entonces, cuando vemos la actitud de Lamec, lo que representa aquí dentro del matrimonio, dentro de la familia, es una forma de destrucción. Entonces, si el núcleo está lastimado, definitivamente la familia será destruida. No habrá un soporte, no habrá una ayuda, no habrá en donde poder, ahora como podemos decir, hermano, tener un consejo sabio de padre o de una madre cuando ellos no están haciendo lo correcto. Pues prefiero ir a buscar mejor al de la cantina, que me va a dar un buen consejo. Mejor voy a buscar al que vende droga, que es el que me va a dar un buen consejo. Voy a ir donde está el pandillero para que me dé un consejo como hijo. Voy a ir allá con aquella persona que tiene el matrimonio cambiado de sexo, porque probablemente él me pueda dar, o ella, un buen consejo.
Porque en mi casa o mi hogar está destruido. Ese es el problema que tenemos hoy en la sociedad. Ese es el problema que tenemos hoy con los hijos. Los hijos hoy no se atreven a buscar un consejo dentro de la familia, dentro del hogar, porque el núcleo está golpeado. Si no hay una familia sana, una familia ejemplar, una familia con principios, entonces vamos a tener hijos golpeados y necesitados. Entendamos el cuadro de Lamec, porque aunque el nombre significa poderoso, pero llegó a ser vil delante de Dios y delante de los principios. Porque aquí no importa muchas de las veces nuestra condición social, o nuestra condición económica, o nuestra condición académica, sino es la parte como nosotros podemos llevar a cabo nuestro hogar, nuestra familia, con los principios de Dios en ellos. Y aquí muchas de las veces, hermano, no es tanto de que vengamos a la iglesia, porque hay gente que, hermano, están en las iglesias y que cantan, adoran, leen la Biblia y probablemente puedan hasta orar unos sus 5 minutos, hermano, pero son unos grandes vivos. Son gente que todavía no entienden el evangelio. Son gente que todavía el evangelio no les ha nacido a ellos, pues. Vienen a la iglesia agarrados de la mano, pero cuando se suben al carro son unas fieras adentro del carro. Pueden venir bien alegres al templo, pero cuando llegan a la casa, ay hermano, ¿qué hacen los hijos cuando llegan a la casa? Se van y se esconden a sus cuartos porque no quieren ver el pleito que traían en el camino, en el carro, los padres. De esos hogares que estamos hablando, de esas familias que estamos hablando. Esos son los Lamec de este tiempo, que de una manera piensan y creen en Dios, pero no viven conforme los principios de Dios. Ahora, déjeme explicarle esta parte, porque cuando nosotros hablamos de restauración en Dios, estamos hablando de recuperación de lo que es la nueva imagen o la imagen de Dios en nosotros. El recordar que el hombre falló, pecó y perdió la imagen de Dios en él. Cuando la persona viene a restauración en Cristo, la persona regresa a retomar su principio actual cuando Dios formó al hombre. Y ahí es donde entra ahora los principios en la vida del creyente en Cristo Jesús. ¿Alguien está aquí? Entonces ahora el que está en Cristo, la Biblia dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, no podemos vivir la vida que antes llevábamos sin Cristo. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Tenemos que vivir en paz como hijos de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, dijo el Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Si hay algo que a nosotros nos debe de importar, es nuestro cónyuge. Nuestro cónyuge, aparte de ser nuestro esposo, nuestra esposa, la Biblia dice, hermano, que es nuestro prójimo. Si Caín, hermano, si Caín fue homicida, la Biblia nos enseña de que, hermano, el Señor nos enseña de que aquel, hermano, que ha rehusado o ha negado o ha insultado a su hermano, la Biblia dice que es homicida. Es homicida. Entonces nosotros no podemos venir hoy como iglesia, como familia, porque yo me considero familia con ustedes, hermanos. Yo me considero como familia con ustedes. Yo no sé si usted se considera parte de la familia, pues. Y aunque no sea parte de la familia, algo que le quiero decir es que le amamos en el nombre del Señor. Le amamos porque Cristo nos ha perdonado y Cristo ha puesto amor en nosotros. Y como familia, nosotros no podemos destruirnos a nosotros mismos, porque eso va en contra de los principios y de los valores de Dios.
La familia fue establecida para cuidarse, para protegerse, para alentarse, para poder de una manera ver la necesidad que puede ver en ellos, no para destruirnos. Un matrimonio no fue llamado para destrucción. Un matrimonio difícilmente, no es que no sería, pero ante los ojos de Dios, un matrimonio de Dios no se destruye a sí mismo, sino se edifica a sí mismo. Si usted como creyente, como hijo de Dios, que usted se cree llamarse como líder, como predicador, como maestro, lo que usted sea, lo que usted quiera ponerse encima. Si es una persona que no está cuidando a su familia, a su hogar, su matrimonio, a sus hijos, usted tiene problemas, hermano. Usted no tiene principios de Dios, usted tiene principios de rebelión. Si usted está destruyendo a su familia, usted está destruyéndose a sí mismo. Y si usted se está destruyendo a sí mismo, usted está negando a Dios en su vida. Porque alguien que está en el fundamento que es Dios no se va a destruir a sí mismo. Porque la Biblia dice que el que se destruye a sí mismo, Dios le destruirá, porque esto es templo y morada de Dios. Todo aquel que intente contra su propia vida, hermano, pagará pues. No podemos ir en contra de nosotros. Pero muchos dicen, pero sí puedo ir en contra de mi esposo, porque ya me hastió, dicen las hermanas, ¿verdad? El esposo dice, es que ya me cansó. No podemos ir en contra. No podemos estar en contra del uno con el otro. Porque la Biblia dice que en el primer momento, porque este es un misterio, dijo el apóstol Pablo, que cuando nosotros nos unimos, hermano, en matrimonio delante de Dios, la Biblia dice que ya no somos dos, sino una sola carne. Así que si usted quiere destruir a su pareja, se está, hermano, autodestruyéndose usted a sí mismo. Está destruyendo su familia, está destruyendo a sus hijos, está destruyéndose, todo está tirando a la basura. Usted, en otras palabras, o yo, nos rebelamos en contra de Dios, cuando muchas de las veces nos oponemos, hermano, a lo que es la parte familiar como un orden de Dios. Yo creo que ninguno aquí, hermano, quiere irse en contra de Dios. Yo no quiero irme en contra de Dios, yo quiero estar a favor de Dios. Pero entendamos aquí la vida que hoy nos enseña la Biblia de Lamec. Porque usted dirá, bueno, ¿y por qué usted piensa y cree que se fue en contra de Dios? Sencillamente porque él agarró dos mujeres cuando la Biblia nos enseña que no era el orden de Dios. Y él de una manera representa aquí lo que es el odio, de lo que es una vida de violencia y vengativa, pues. Porque esa es su actitud que toma, vengativa. Y de una manera de violencia. Si hoy nosotros vemos las estadísticas, hermano, de los muchos matrimonios, hermano, que han sido golpeados, ha sido por la violencia, hermano, en ellos. Porque todavía hay gente, hermano, que dicen ellos, no, es que así me criaron a mí. Hermano, hay violencia doméstica, sí, hay maltrato doméstico en los hogares. El hombre no quiere dar su brazo a torcer y la mujer dice, no, porque mi madre me dijo que no me dejara de nadie. Pues ahí está el problema. Así que nadie da su brazo a torcer. Nadie quiere empeñarse en arreglar las cosas. Nadie quiere ayudar a su matrimonio. Nadie quiere echar a andar la vida matrimonial. Le dicen, no, porque es que él tuvo la culpa. No, porque es que ella tuvo la culpa. No, porque es que ella no se calla. No, porque él siempre me dice. Y bueno, es un problema. Por eso que el Señor le dijo a aquella gente, por esa razón Moisés les dio carta de divorcio, porque si no se pueden llevar, mejor terminen en paz, pues, le dijo. Y no terminen en los tribunales, terminen en paz, pero no se maten a sí mismos, no se destruyan. Mejor terminen en paz y vivan tranquilos, pues. El problema no es ese. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? Que deja una y agarra otra. Y como no le funcionó, va y agarra otra. Y ahí se va una cadena, se va condenando más.
el querer zafarse de un problema y se mete a otro problema. Es el problema también de la mujer. Ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que persistamos. La voluntad de Dios es que luchemos en contra de lo que viene al matrimonio, a la familia. El orden de Dios es que Dios estableció el matrimonio para bien y bendición a la sociedad. La sociedad, hermano, no está recibiendo hoy en día lo que es un matrimonio, un hogar estable. No, eso se está desechando en este tiempo. Pero nosotros, como verdaderos hijos de Dios, necesitamos luchar y pararnos y pelear por nuestros matrimonios, porque el enemigo quiere destruir tu matrimonio, el enemigo quiere destruir tu familia, el enemigo quiere echar a perder lo que Dios te dio. Pero nosotros no lo vamos a dejar, nos vamos a parar en el nombre del Señor y vamos a pelear y vamos a luchar hasta lo último, pues. Aunque firmen las leyes que quieran firmar, y aunque se opongan a la familia, nosotros pelearemos por nuestra familia, cueste lo que nos cueste, hermanos. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas espirituales. Recuérdese que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es que le estoy diciendo, ni me vayan a malinterpretar, de que nos vamos a agarrar palos, vamos a agarrar armas y vamos a ir en contra de aquellos que quieren destruir nuestra familia. No. Eso no es así. Recuérdese que la Biblia dice que la venganza es de Dios, no de nosotros. Quedaos quietos, Él peleará por nosotros. Pero sí algo sí podemos nosotros hacer, y es que el Señor nos ha dado armas espirituales. ¿Y cuáles son esas armas espirituales? Esas armas espirituales es el nombre de Cristo. El nombre de Cristo tiene poder. Alguien dice amén. La sangre de Cristo tiene poder, porque la sangre de Cristo, hermano, que los limpia de todo pecado, hermano, tiene poder también en la vida de nosotros. La Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando encarcelaron a Jacobo y a Pedro, y que mataron a Jacobo, y que también la intención era de matar a Pedro por predicar el evangelio, dice la Biblia que la iglesia oraba por esta gente, por estos hombres. Y la Biblia dice que en cierta noche se apareció un ángel a Pedro y le dijo, Pedro, le dijo, cíñete los zapatos, levántate y vámonos. Y él pensó, dice la Biblia, que era un sueño. No, eso eran las respuestas de las oraciones de una iglesia. Entendamos esto, yo estoy concluyendo. Un tiempo hubo una iglesia que necesitaban un nuevo templo. El pastor vio un edificio muy grande, muy bonito, y dijo, ese es el edificio que Dios tiene para nosotros. Y se pusieron a orar y dijeron, vamos a hacerle la oferta al dueño. Y fueron a ver al de bienes y raíces, al realtor. Y cuando se presentaron con él, le dijeron que estamos interesados por el edificio, está muy grande, es el que necesitamos. Y el realtor le dijo, bueno, le dijo, el edificio tiene tanto pies cuadrados edificado, es tanto terreno, y ellos dijeron, es el que queremos, perfecto, es el que necesitamos. Y le dijeron, ¿y cuánto es que están pidiendo por el edificio? Y el de bienes y raíces le dijo una aproximación, que le dijo, estamos hablando como $1 millón. Y ellos dijeron, wow, eso es mucho dinero. Pero le dijeron, ¿sabe qué? Le dijeron, háganos el favor, queremos hablar con el dueño. Y el realtor le dijo, ¿y para qué quieren el edificio? Le dijo, queremos para una iglesia. Lo queremos para una iglesia. Entonces el realtor dijo, bueno, vamos a
vamos a hacer una cita con el dueño. El dueño tiene mucho dinero, tiene muchas propiedades, y vamos a ver si nos da una oportunidad de hablar con él. Le dijo, claro, me avisa. Llegó el día, llegó la fecha de que sí querían hablar con el dueño, quería hablar con ellos, y sí se vieron. El dueño pensó que iban a llegar a cerrar el negocio, y cuando llegó el pastor y hablaron y le dijo, nos gusta el edificio, es el que necesitamos, el que estamos orando por él. Hermano, mire, cuando hablamos de las cosas de Dios y cuando hablamos de iglesia, hablamos de propósitos de Dios, esto es de locos, hermano. Esto es de locos. Pero yo le quiero llevar a un punto. El pastor le dice, bueno, le dice, hemos estado orando. Y le dice al dueño, hemos visto la cantidad que usted quiere. Le dice, pero lo único que tenemos, del millón que usted quiere, le dijo, lo único que tenemos, le dijo, son $50,000, le dijo. Si no lo sacó a patadas ahí, hermano, el hombre, pues, una ofensa, pues le dijo, ¿qué? Están locos. Y el pastor le dijo, ¿lo tomas o lo dejas? Me avisas si cambias de opinión. Se dieron la vuelta y se fue. El hombre se quedó enojado. El de bienes y raíces se le acerca al dueño, le dijo, con todo respeto que usted se merece, le dijo, usted es un hombre de negocios, le dijo. El que va allí no, le dijo, ese es un pastor loco, le dijo. Que si ahorita se va a arrodillar delante de su Dios, usted va a terminar regalándole la propiedad. Mejor agárrele los $50,000, le dijo. Porque si ese hombre ora, usted va a tener que regalárselo, le dijo. La historia terminó en que le regaló la propiedad. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si hay algo que nosotros hoy debemos de gloriarnos, es que la oración tiene poder. Que la oración mueve circunstancias. Que la oración hace doblegar al enemigo. La oración hace que el enemigo huya ante la circunstancia, aún muy fuerte que sea, muy contraria que sea. La oración tiene poder para cambiar la circunstancia del problema que pueda haber dentro de la familia. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy en las familias? Que ya no estamos orando. Que ya no estamos buscando de Dios como debería de ser. A Dios lo tenemos como una vasija, como un amuleto. A Dios lo tenemos como una estampilla, como un cuadro. A Dios lo tenemos como un manojo de ajos en la puerta, como una herradura en la puerta. A Dios lo tenemos como un control remoto en la sala. Ese es el problema que tenemos en nuestras familias. A Dios no podemos tenerlo ignorado, hermanos. Y esa es una de las razones por las cuales hoy en día nuestras familias que están siendo golpeadas, hoy les queremos motivar a usted. Si su familia, si su hogar no está caminando en los principios, le invitamos a que se meta en los principios de Dios, porque ahí es donde está la bendición. En el fundamento, en el orden divino de Dios, habrá bendición para usted, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos y para todas sus generaciones en la vida. Pero si usted y yo quebramos el orden de Dios, no habrá bendición, habrá maldición para nosotros. Pero nosotros no queremos maldición, queremos bendición de Dios. Hago la pregunta, ¿cuántos quieren bendición de Dios para su familia, para su hogar, para sus hijos, para los suyos? Yo quiero bendición de Dios. Entonces, usemos los principios de Dios. Si la Lamec representa todo lo contrario al orden de Dios, entonces regresemos al principio a través de la segunda persona que fue enviado, y es Jesucristo, para restauración del hombre. Si hay algo que nosotros necesitamos restaurar en este tiempo, son los principios de la familia.
necesitamos restaurar los principios familiares. Hoy yo quiero recomendarle a usted, esposo o esposa, si en algún momento de la vida usted tuvo un fracaso, tuvo un desliz, y si usted ya lo perdonó o ya la perdonó dentro de su matrimonio, no lo vuelva a sacar otra vez a la mesa. Que eso no sea la discusión de su hogar. O porque tal vez haya otros hijos de por medio, no sea la discusión en su hogar. O porque gana mucho, gana poco. O porque tal vez no tuvo una buena educación. O porque yo sí tuve una buena educación. O porque yo gano más que tú. Que eso no sea el problema de la discusión. Yo pienso que como hijos de Dios y como familias cristianas, Dios nos ha llamado a estar en unión y vivir en paz los unos con los otros. Si hay algo que necesitamos pelear, hermano, hasta la muerte, es por la felicidad de nuestros hogares. Yo no sé usted, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por la felicidad de mi hogar. Sí. Yo estoy dispuesto a dar todo por mi hogar, todo por mi familia, y ellos lo saben. Yo les he dicho a ellos, se lo he dicho a mi esposa, si yo tengo que dejar y tengo que tomar una decisión entre ustedes y el pastorado, yo los elijo a ustedes. Sí, porque mi familia es primero. Mi familia es primero. Llévese eso en el corazón. Llévese eso en el corazón. Llévese eso en el corazón. De que si vamos a pelear, peleemos por nuestro hogar. Peleemos por nuestra familia. Peleemos para mantenernos juntos y unidos en el nombre del Señor. Si hay algo que tenemos que hacer, es orar a Dios, buscar a Dios, humillarnos a Dios. Porque el enemigo quiere destruir tu familia. El enemigo quiere derribar tu familia. El enemigo quiere verte destruido. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Podemos orar y poder pedirle a Dios que nos ayude. Pongámonos sobre nuestros pies. Creemos que Cristo está con nosotros.